Bueno, y para que nos hable de los puntos finos de esta próxima Agencia Nacional de Aduanas de México, le damos la bienvenida en el estudio a Horacio Duarte, administrador general de aduanas. Horacio, te agradezco mucho. Gracias, que Hernán, estés como hoy siempre, en el octágono. Gracias de verdad. ¿De qué se trata esta reforma, pues? Mira, primero, después de un año estar al frente de las aduanas en el país, Sí. nos dimos cuenta de la necesidad que este órgano tuviera cierta autonomía para varios temas. El primero, para el nombramiento de todo el personal de aduanas, tanto nombramiento como destitución de personal de aduanas. Segundo, para ejercer recursos que tenemos en el llamado fideicomiso de las aduanas, que es uno de los pocos fideicomisos que quedaron vivos, es un fideicomiso muy grande. Y tercero, para ampliar la colaboración con las Fuerzas Armadas en el combate a la corrupción en las 49 aduanas del país. Entonces, derivado de eso, llegamos a la conclusión con el presidente, impulsado por el propio presidente, convencido el presidente de esa necesidad de crear un órgano desconcentrado, que tenga esa autonomía técnica y que estuviera fuera del ámbito del SAT. Actualmente nosotros pertenecemos al SAT, tenemos una dependencia jerárquica con la jefatura del SAT, tenemos una relación con otras dependencias. ¿Por qué es necesario sacarlo del ámbito del SAT? ¿Qué no funcionó de esa relación, digamos, del hecho de que las aduanas se subordinen al SAT? Bueno, porque, insisto, por el tema operativo del día a día. Las aduanas son un área muy sensible que tiene un componente fiscal importante, el cobro de impuestos en materia de comercio exterior, y otro componente de seguridad nacional. Somos la puerta de entrada al país en la frontera norte, en todas las aduanas marítimas, en el sur y en los aeropuertos internacionales. Lo dijo el lunes el presidente en la mañanera, dijo que el 10% de la recaudación del país pasa por las aduanas. Pues sí, tenemos un alto porcentaje entre IVA, IEPS, Impuesto General de Importación. Estamos hablando de que aproximadamente el año pasado tuvimos casi 900,000 millones de pesos en estos impuestos en las aduanas. Este año, el primer semestre, estamos arriba de los 500,000 millones. Entonces, es una área estratégica en dos funciones. Uno, recaudar fiscalmente recursos para el gobierno, y segundo, pues el tema de seguridad nacional, que es una de las preocupaciones mayores del presidente en términos de que también por las aduanas entran armas prohibidas, entra dinero ilícito, entran precursores químicos, drogas, y que eso se convierte en un aliciente para que tanto el crimen organizado como funcionarios estén metidos en la corrupción. Por eso es tan importante. Sin duda es un tema estratégico, lo acabas de mencionar, seguridad nacional y la recaudación, porque me imagino que ha habido muchas fugas ahí y este gobierno ha puesto el énfasis en mejorar la recaudación y ahí ha tenido éxitos. El año de pandemia hubo un incremento en la recaudación muy importante. Me imagino que con un esfuerzo como este se va a poder incrementar todavía más la recaudación. Ya estamos teniendo números positivos en términos de recaudación. A nivel de las 49 aduanas debemos estar ya alrededor del 11% más de recaudación. Yo te diría que en las 15 aduanas más grandes, que concentran casi el 80% de los ingresos de las aduanas, ya estamos en 27% más de recaudación. Es decir, se está combinando dos temas. Uno, la reactivación económica, la confianza que se está teniendo en el país por parte de quienes se dedican al comercio internacional, y por el otro lado, apretar en términos de los controles en las aduanas, ser más eficientes en nuestros procesos y sobre todo ir eliminando la corrupción como nos lo planteó el presidente desde el inicio. Ahora, este presidente ha sido muy crítico a los órganos autónomos y sin embargo, creo que es ya el segundo órgano autónomo que crea. ¿Por qué se necesita un órgano autónomo a pesar de que este presidente ha sido tan crítico frente a la mayor parte de los órganos autónomos? Mira, bueno, habría que diferenciar. Uno son los llamados órganos autónomos constitucionales, que sí tienen jurídicamente un estatus distinto. En este caso vamos a hacer un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. ¿No implica crear un monstruo? No se va a crear. Vamos a jalar prácticamente todo lo que es la Administración General de Aduanas, llevarla a esta Agencia Nacional de Aduanas de México, y eso nos va a permitir tener, insisto, una mayor operatividad, pero no va a haber aumento de recursos para el ejercicio, no hay aumento de burocracia, sino simplemente tener libertad para ejercer una serie de funciones jurídicas. Ahora,
Me gustaría, Horacio, que nos platiques del panorama que encontraste en las aduanas. Se ha dicho muchas veces y el propio presidente ha insistido en la cantidad de corrupción que ha habido en las aduanas de México. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde ha estado? ¿Qué has visto? Pues mira, encontramos, sí, corrupción en todos los niveles de las aduanas. Evidente, clara, funcionarios que en las aduanas solo trabajaban físicamente hablando, 1 o 2 días a la semana, pero viviendo en lugares que no correspondían a sus ingresos. Hemos denunciado alrededor de 15 exadministradores de las 49 aduanas. Junto con la UIF se han congelado cuentas bancarias, cuentas de varios de ellos. Y lo más grave es que encontramos una complicidad con el crimen organizado. Hay aduanas, por ejemplo, las de Tamaulipas, que son para el crimen organizado muy codiciadas, sí. Y ahí aplica lo que ha dicho el presidente, o plata o plomo. Y desafortunadamente, pues eso provoca que funcionarios de aduanas estén ligados permanentemente al crimen organizado. Eso encontramos. Y encontramos cómo había una serie de mecanismos jurídicos que hacían que, por ejemplo, si un administrador de una aduana tomaba una definición, centralmente no podríamos moverla. Es decir, cierta autonomía también en las 49 aduanas, lo que provoca que cuando tú detectas actos de corrupción, cuando detectas actos injustos, pues habría pocos incentivos o pocos mecanismos para lograr revertir esa situación. Eso es lo que encontramos y lo hemos venido desmantelando paulatinamente. Hemos cambiado más de 30 administradores de aduanas. Hemos ahora profundizado la relación con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, y los resultados son positivos, hay que decirlo con toda claridad. Ahora, quiero que hablemos sobre el papel de las Fuerzas Armadas un poco más adelante, pero antes, Horacio, te quería preguntar por la venta de aduanas. Se ha dicho mucho, desde hace mucho tiempo, que en México las administradoras, las aduanas se vendían. Literal, o sea, el director de aduanas vendía a quien le tocaba ser el director de una aduana determinada. Se ha escrito sobre el tema, hay investigaciones periodísticas. Hay un estudio de Benjamin Smith que se llama La historia real del narcotráfico en México. Ese libro documenta eso, por ejemplo. ¿Te tocó, han podido ustedes investigar ese tipo de prácticas? ¿Qué tan lejos llegó la práctica de la venta de las aduanas en este país? Mira, yo encontré que había 2 mecanismos, digamos, que pervierten el tema de las aduanas. Ajá. Uno, que el crimen organizado busca quedarse con aduanas. Ajá. Vía, como dices, la compra, ¿no? El propio crimen organizado compraba la aduana. Sí, compra la aduana para que hubiera un administrador a modo que le permitiera hacer y deshacer. Es decir, que sus productos de contrabando, de drogas, no pagar impuestos. ¿Y eso fue una práctica generalizada? Sobre todo en la frontera norte. Digo, hay que diferenciar. Lo que yo encontré fue 2 grandes bloques, digamos, de corrupción o 2 grandes grupos de poder dentro de las aduanas. Uno en Tamaulipas y uno más en Baja California. Esos 2 grupos, digamos, delincuenciales asociados a funcionarios de aduanas permitían una serie de actividades ilícitas. Y la otra es que también había una práctica de que funcionarios públicos, pudieran ser gobernadores, senadores, estuvieran buscando colocar a administradores de aduanas que les permita, insisto, tener control de todo ese tráfico de mercancías, que si bien muchas pagan los impuestos, también hay un sector que nosotros consideramos no pagan impuestos, se dedican al contrabando. Entonces, las aduanas siempre han sido un botín, por decirlo de alguna manera, en este terreno. Hay que recordar que históricamente, cada vez que había en México una revolución, una sonada, un levantamiento armado, la primera definición del gobierno de facto que hubiera durante el siglo XIX, por ejemplo, era tomar las aduanas. Sí. Era una de las acciones estratégicas fundamentales porque significaban recursos derivados del comercio exterior. Y ahora en México, que tenemos muchos tratados internacionales en materia de comercio, está el propio TEMEC, está otros tratados con Europa, con Sudamérica, pues se convierten en una tarea fundamental. Por eso el presidente nos encomendó ir a combatir la corrupción.
ir a desterrar cualquier elemento que permita lo que se había venido viviendo. Horacio, déjame ir a un corte porque quiero que hablemos un poco más sobre este tema que es muy importante. Vamos a una pausa, ya estamos de vuelta, estamos platicando con Horacio Duarte. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en el octágono platicando con Horacio Duarte, administrador general de aduanas, sobre los cambios tan importantes que se están dando en este sector y sobre lo que encontró cuando llegó a esa dependencia. Horacio, hablábamos hace un momento de la práctica de venta de aduanas o de la colocación de ciertas figuras por parte incluso de los gobernadores para determinado tipo de propósitos. Estas prácticas ¿siguieron de alguna manera durante la presente administración o se detuvieron de tajo en el momento que se tenían que detener? Mira, yo creo que no se detuvieron a tiempo. Ajá. No hubo una intervención, digamos, enérgica, firme para evitarlos. Y esto provocó que en algunos casos siguiéramos teniendo estos mecanismos. Afortunadamente, desde que nosotros llegamos al cargo, hicimos cerrar la puerta para eso. Nosotros hemos logrado, afortunadamente, gracias sobre todo al apoyo que el presidente de la República nos ha dado, creo que eso es fundamental. Tú recordarás tal vez que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador nos encomendó esta tarea, lo dijo hasta de manera coloquial, que si alguien me iba a ir a pedir favores de este estilo, lo iba a acusar con él. Y así ha sucedido, hay que decirlo. Por eso no hemos permitido, en el caso personal, no permitimos que haya ni recomendados, ni amenazas, ni intento de soborno, porque eso es regresar al pasado, regresar a algo que estamos desterrando. Digo, sí ha habido inercias de rechazo, ha habido momentos tensos al interior de las aduanas, porque pues no les gusta a los que no quieren cumplir la ley que se imponga finalmente algo que es un principio fundamental: cumplir la ley, pagar impuestos y que el Estado mexicano ejerza plenamente el control de las aduanas. Hola, Horacio. El 18 de diciembre del año pasado le preguntaron a López Obrador en una mañanera por qué alguien de su confianza, como eres tú, no fue electo o no fue nombrado en primera instancia para dirigir el sistema de aduanas desde un comienzo. Y quisiera que recapitulemos qué fue lo que respondió el presidente en esa ocasión. ¿Por qué no a Horacio desde el principio? Bueno, porque no pensábamos que íbamos a necesitar a Horacio desde el principio. Lo importante es de que, aunque sea tarde, estamos corrigiendo, rectificando. Horacio, el presidente dice ahí, estamos rectificando. Es claro que hubo cosas en las aduanas que no se hicieron bien desde el principio y creo que la declaración es muy clara. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mal en las aduanas para que el presidente se expresara como lo hizo en esa mañanera de diciembre? Pues mira, creo que la definición que hace el presidente en ese momento es muy, muy puntual. En el periodo que antes que nos tocara estar en las aduanas, pues hubo una serie de irregularidades, por decirlo de alguna manera. ¿Ya con esta administración? Con esta administración, que evitaron que se pusiera mano firme y sobre todo que se entendiera que estábamos en un momento distinto. Yo creo que el tema, no solo con las aduanas, el tema en general con muchas dependencias, es que a veces no se entiende que el periodo del presidente Andrés Manuel sí tiene lógicas distintas, sí tiene indicaciones diferentes, es modificar las relaciones de complicidad que se tienen, y eso no se hizo en su momento. Por eso, cuando el presidente nos da esta encomienda, la principal tarea es combatir la corrupción, porque liberando a las aduanas de la corrupción podemos ir demostrando con números fríos que puede ir aumentando la recaudación fiscal. Aumentar la recaudación fiscal para el gobierno significa tener recursos para otros proyectos, para los proyectos sociales, para los proyectos de inversión en otras áreas. Ahora, pero Horacio, ¿hubo corrupción activa en las aduanas ya durante esta administración? ¿Simplemente se mantuvieron inercias del pasado? ¿Qué fue? Porque creo que es importante que un gobierno como este, que ha hecho de la corrupción su tema central, si ha habido casos de corrupción dentro de este gobierno
que se deslinde claramente, que se diga quiénes fueron, que se sepa, pues, no que se diga, bueno, ya pasó, borrón y cuenta nueva, porque creo que parte de decir somos diferentes también tiene que ver con sancionar a quienes hayan cometido faltas. Mira, yo no te podría afirmar, primero porque no soy autoridad en la materia, de decir que hubo corrupción. Lo que sí hemos encontrado, por ejemplo, administradores de algunas de las aduanas que no correspondían sus ingresos o que tenían irregularidades en el manejo. A esas los hemos denunciado ante la Fiscalía. Corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción, definir si hubo corrupción. Se les han congelado cuentas bancarias por parte de la UIF. Entonces, hay que decirlo, no me toca en términos formales decir si hubo o no este elemento, pero es evidente que la encomienda del presidente no la vamos a dejar de lado para seguir insistiendo que en todos los niveles de las aduanas no se den actos de corrupción. Hablemos del involucramiento de las Fuerzas Armadas en las aduanas. No es la primera vez que se da, sin embargo, en este gobierno se está dando con mucha más claridad y mucha más contundencia. La única forma de sanear las aduanas y de combatir la corrupción, la participación de crimen organizado en esas instancias, es a través de las Fuerzas Armadas. ¿Es indispensable que estén? Mira, nosotros que vivimos el día a día en las aduanas, sacando la parte teórica o un modelo, vamos a encontrar que hay necesidad de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Si tú tienes Fuerzas Armadas ayudando, colaborando con los compañeros en la revisión en las aduanas, es más difícil que el crimen organizado siquiera se acerque físicamente. Claro. Porque hay que decirlo, el crimen organizado está físicamente alrededor de las aduanas. Se meten de manera directa. Entonces, si tienes Fuerzas Armadas, es mucho más difícil, mucho más complicado que eso suceda. Por eso, la participación de las Fuerzas Armadas es importante. Sí genera un efecto disuasivo. Totalmente es disuasivo. Y lo otro que ha planteado el presidente es que la disciplina, la lealtad de las Fuerzas Armadas al Estado mexicano en su conjunto da mejores resultados. Pero la participación de las Fuerzas Armadas es garantía de que no va a haber corrupción, es garantía necesariamente de transparencia. Mira, a ver. Los militares son honestos per se. Pues, a ver, no hay ningún funcionario en el mundo que per se sea honesto. Claro. Obvio, es un asunto de voluntad. El caso del presidente de la República, el presidente Andrés Manuel, ha decidido impulsar el tema anticorrupción. Sí. Obvio, habrá funcionarios que no quieren entrar a esta dinámica, que no entienden que estamos en un momento distinto, pero lo que yo te diría es que en este momento las Fuerzas Armadas están demostrando su lealtad y están cumpliendo una instrucción, en este caso de su jefe supremo, que es el presidente de la República, y yo diría que están cumpliendo bien para evitar la corrupción. Si hubiera un desvío de algún integrante, como puede ser civil, puede ser militar, pues tiene que ser juzgado, tiene que ser denunciado, claro, en el marco de las leyes que tenemos. Pero yo en este momento te diría que las Fuerzas Armadas son un elemento fundamental para esta estrategia. Ahora, ¿qué tanto van a estar participando las Fuerzas Armadas? A mí no me queda muy claro y quisiera recapitular una declaración del presidente sobre este tema, una declaración reciente. Por eso la decisión que tomé de crear esta agencia que va a actuar en coordinación con el SAT, desde luego depende de la Secretaría de Hacienda, sin embargo en lo operativo van a ser las Fuerzas Armadas los responsables de la administración de las aduanas. Horacio, tú has dicho, y te cito, en esta agencia el personal militar tendrá responsabilidad en ciertas áreas. Por fin, no me queda muy claro cómo será en todas las aduanas, será en ciertas aduanas. ¿Cuál es la estrategia a seguir en este sentido? Mira, a ver, vamos a ponerlo numéricamente. Ajá. En las aduanas en este momento tenemos alrededor de 9,000 funcionarios en aduanas. Ajá. Civiles. ¿Sí? Tenemos 17 administradores en las aduanas marítimas provenientes de la Secretaría de Marina y alrededor de 12, 15, porque están ingresando en la frontera norte con Estados Unidos, personal proveniente de la Sedena.
tenemos y vamos a seguir manteniendo ese equilibrio. Habrá en las aduanas personal civil y personal militar. Ya lo decía el presidente. En la parte operativa... En las aduanas va a haber esa. En la parte operativa, que tiene que ver con este mecanismo que decía disuasivo, que tiene que ver con revisar de manera mucho más profunda contenedores, trailers, vehículos, habrá una participación más intensa de las Fuerzas Armadas. Pero en otras áreas las propias aduanas, por ejemplo, áreas jurídicas, áreas contables, áreas de sistema, pues estaremos coexistiendo con civiles. Por eso es un mecanismo, no es una militarización como se ha querido plantear por algunas voces, sino es un mecanismo de usar todas las herramientas que tiene el Estado mexicano para enfrentar un problema. Pero de pronto aparecen muchos ámbitos de la vida nacional en los cuales los militares empiezan a emplear su participación. Creo que hay razones del presidente para esto, pero también hay un sector de la sociedad que está preocupado por eso. ¿Esa preocupación es legítima? ¿No habría que ponerle un cierto límite a dónde sí la participación de los militares y dónde no? ¿De pronto no se está excediendo un poco esa participación, Horacio? Mira, yo creo que hay preocupación normal por si hubiera muchos militares o muchos civiles. Yo creo que no es un debate estéril, pero sí habría que apuntar a que la experiencia nos dice que las Fuerzas Armadas en nuestro país han sido totalmente institucionales con el poder civil. Y me parece que eso no hay que perderlo de vista. No, claro. Las Fuerzas Armadas en nuestro país han dado un gran servicio en temas de desastre, en temas de otras actividades, y yo estoy convencido que ese va a seguir siendo su papel, que no hay una necesidad, no hay una ambición de poder político, sino de servir al país. Y en ese sentido, pues hay que usar todas las herramientas de las que dispone el Estado. En el caso de su participación en las aduanas, ¿se podría afirmar que son menos susceptibles las Fuerzas Armadas de ser cooptadas por el crimen organizado que el poder civil? Yo creo que hay una ventaja en ese sentido. La ventaja es que las Fuerzas Armadas son menos susceptibles y la otra, ¿Por qué son menos susceptibles? Pues, porque por el uso de la fuerza. A ver, recordemos que en la Sedena, en la Marina, pues hay un acompañamiento a sus elementos. El que tú tengas militares en una aduana no es solo el personal 1, 2 o 3 que están ahí, sino hay toda una cobertura, digámoslo, institucional. Además, una ventaja que tienen las Fuerzas Armadas es un mecanismo de rotación permanente, que eso lo utilizan de manera general, de manera permanente, para que no haya este elemento de complicidad. Entonces, eso es una garantía institucional que tenemos en México y sobre todo que tenemos un ejército, una marina, una armada de México que ha cumplido su papel que le encomienda el poder civil. Y me parece que si eso lo entendemos bien, no tenemos por qué estarnos preocupando o un debate de si hay militarización o no hay militarización. Yo estoy convencido que las Fuerzas Armadas están cumpliendo un papel que, como se ha dicho permanentemente, cuando los civiles tengamos que demostrar que somos capaces de dejar de lado por qué estuvieron los militares, las Fuerzas Armadas seguirán haciendo su función. Déjame ir a un corte, Horacio. No se vayan, estamos platicando con Horacio Duarte, administrador general de aduanas. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en el Octágono platicando con Horacio Duarte, administrador general de aduanas. Horacio, Raúl Benítez, que es experto en temas de seguridad, investigador de la UNAM, ha dicho que esta medida de involucrar a las Fuerzas Armadas en las aduanas puede interpretarse como una respuesta al control de las aduanas de Lázaro Cárdenas y Manzanillo por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Hay tal control? ¿O ha habido tal control? ¿Como él asegura? Insisto, hay una permanente asedio del crimen organizado en todas sus variables. No de un cártel en No solo de un cártel en general, sino el crimen organizado que es multifacético, que unos se dedican a una actividad, otros se dedican a otra, está permanentemente sobre las aduanas. Y evidentemente Manzanillo y Lázaro Cárdenas, pues es un desafío de los más importantes. ¿Por qué estos dos? Porque son la puerta de entrada de prácticamente la gran mayoría de mercancías que vienen de Asia.
Y en ese sentido, no solo de mercancías, sino el ingreso de drogas a nuestro país. Por ejemplo, el tema del llamado fentanilo, que es un tema que el presidente lo ha puesto en la mesa de discusión, lo pone el gobierno de Estados Unidos, lo pone incluso el gobierno de Canadá. Es una droga que está generando un efecto muy alto de adicción. Hay un número importante en Estados Unidos, en Canadá, de muertes asociadas al llamado fentanilo, y hemos logrado, con la participación de las Fuerzas Armadas, en este caso la Secretaría de Marina, aumentar los decomisos de fentanilo. Yo te diría que en el último año hemos aumentado alrededor del 1000% los decomisos de fentanilo en nuestro país. ¿Qué significa esto? Que es un tema fundamental, que no se podría hacer si no disponemos de este uso legítimo de la fuerza, de este uso de las Fuerzas Armadas. Y eso da resultados para la seguridad del país. Y yo creo que en ese sentido el investigador dice con justa razón, con mucha claridad, que hay cárteles del crimen organizado que están interesados en controlar o incidir. No es específicamente el cártel Jalisco. Yo no te diría que es un solo cártel. Sin duda los cárteles, recuerda, pues hay cárteles, digamos, nacionales, y hay cárteles regionales que operan, colaboran, se alían, se separan, y eso provoca mucha tensión en las aduanas. Esta decisión, Horacio, de involucrar a las Fuerzas Armadas en las aduanas ya tiene, digamos, precedentes. En esta administración, si entiendo bien, están, bueno, lo mencionabas tú, es el caso de Baja California y el caso de Tamaulipas. Digamos, ahí ya hay dos estudios de caso, de si funciona, no funciona. ¿Qué han visto? ¿Cuál es el balance de estos dos, de la participación de las Fuerzas Armadas en estas dos entidades? Mira, primero repetir, no es nuevo. Las Fuerzas Armadas han colaborado permanentemente con las aduanas en la historia del país. Incluso hay un área nuestra que se llama la Central de Operación Aduanera, que es muy importante para las aduanas, que ha sido ocupada por integrantes de la Secretaría de Marina, históricamente, con mucho tiempo. Entonces no es nuevo. ¿Qué hemos encontrado? Aumento de la recaudación en las aduanas marítimas. De veras. De veras. Gracias a la participación de las Fuerzas Armadas. Digo, no te puedo decir que científicamente con una prueba, pero los números nos dicen que hay un aumento de recaudación. ¿Cómo en qué porcentaje, Pat? Por ejemplo, en el caso de Manzanillo tenemos 27%. ¿Sí? Wow. En el caso de otra aduana, Nuevo Laredo, tenemos 18%. ¿Sí? Entonces, sí hay aumento de la recaudación. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque cuando tú cierras cualquier posibilidad de que quienes no quieren pagar impuestos tengan que pagar impuestos, y hay una revisión exhaustiva a los trailers, a los contenedores, y si encuentras una mercancía que no te la declararon, porque hay que decirlo, una parte importante de la evasión fiscal en las aduanas es que te trampean lo que llamamos la fracción arancelaria. Por ejemplo, en Nuevo Laredo, el ingreso de hidrocarburos, recientemente se decomisaron 542 carrotanques de ferrocarril que habían sido declarados como aceites. Al momento que se hace el muestreo se detectan que no son aceites, que son gasolina y diésel. Simplemente entre esa operación, que te digan otra fracción arancelaria, hay una evasión fiscal. No todo es contrabando, lo que nosotros llamamos contrabando bronco. Para nosotros hay dos tipos de contrabando, el técnico y el bronco. El bronco es que entre la mercancía sin pagar un solo peso. O el contrabando técnico, que significa que entren, paguen un impuesto, pero no corresponda a la mercancía que te están declarando. Entonces, sí hay un aumento porque los controles han sido más estrictos. Y eso, verlo, por ejemplo, en Nuevo Laredo. Nuevo Laredo tiene alrededor de 15,000 cruces de trailers diarios. Si tú no aumentas la vigilancia en esos sector, pues se te pasan, se te van, se te meten al país sin pagar los impuestos correspondientes. Y tiene efectos positivos. Interesante. ¿Y qué otras estrategias están pensando para incrementar la recaudación en las aduanas, además de la participación de las Fuerzas Armadas? Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? Primero, renovando también al personal. Decíamos que derivado del diagnóstico de encontrar que mucho personal estaba ligado, asociado, en complicidad con actividades del crimen, pues irlos retirando. Digo, eso no es un tema menor, es un tema de que quitas a funcionarios que tienen problemas, que no pasan los exámenes de control y confianza,
que no... ¿Qué tan lejos van a llegar en los despidos? Porque en un área donde ha habido tanta corrupción, de pronto se antoja necesario despedir al 90% del personal. Sí, digo, esa es una tentación, sería la solución más drástica, quitar a todos, pero tampoco podemos desmontar todo el tema del comercio Toda la exterior. capacidad instalada. Hay una capacidad y también hay que decirlo, hay muchos funcionarios que cumplen su función, que son buenos funcionarios de las aduanas y yo creo que ahí lo que tienes que hacer es incentivar su participación, elevar la colaboración con ellos, digo, protegerlos, cuidarlos para que sigan sirviendo al país. Ahora, entiendo que también has tenido una relación muy cercana con la UIF de investigaciones, etcétera. Ya mencionaste algunos casos, pero ¿qué tan lejos ha llegado la participación de la UIF y qué tanto se ha podido investigar sobre lo que ha ocurrido en las aduanas? Con la UIF hacemos dos mecanismos. El primero que tiene que ver con funcionarios. Investigar a funcionarios si tienen discrepancias entre sus ingresos derivados de la ley antilavado. Y por el otro lado, cuando encontramos a importadores o empresas que traen mercancías o que exportan mercancías que tienen actividades inusuales, también la UIF hace una investigación, aunque formalmente esa parte ya no nos toca a nosotros. Lo hace la UIF, en caso de que encuentre algo va a hacer la denuncia ante la Fiscalía o con el propio SAT, con otras áreas del SAT que están permanentemente revisando temas de lavado, temas de grandes contribuyentes, temas de impuestos que le llamamos impuestos internos, y entonces no es ya una función directamente del área de aduanas, pero hay una colaboración estrecha, es con una de las dependencias que más trabajamos permanentemente cuando tenemos un sistema, llamamos, de alerta, cuando encontramos alertas, por ejemplo, nos dan algunas agencias de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, cierta empresa, también corremos, la UIF tiene un modelo de riesgos, corre el modelo y si encontramos algo hacemos una revisión más exhaustiva. Horacio, estás haciendo un trabajo importante y además sospecho que debe ser lo más complicado que has hecho en tu vida pública hasta ahora. Debe ser el mayor reto porque estás en una posición donde se requiere mucha valentía y donde además, pues incluso tu propia seguridad puede estar permanentemente bajo riesgo. Pues mira, no, digo, como ser humano tenemos temor normal, ¿no? Hay un miedo normal como ser humano, pero cuando decidimos estar en esto con el presidente, pues teníamos un elemento fundamental, no hay complicidad de nuestra parte. Y yo creo que ese es un factor fundamental. Yo he aprendido que... Justo por eso. Estás en una posición más vulnerable. No, fíjate que yo pienso que cuando los funcionarios se asocian al crimen organizado y no le cumplen al crimen organizado, es cuando más se ponen en términos vulnerables, en términos personales. Eso no lo tenemos nosotros. Yo, por ejemplo, lo digo abiertamente, no acepto ir a reuniones ni en restaurantes, ni en desayunos, ni en cafés, ni en comidas. Quien quiera hablar con el administrador general de aduanas lo hace en la oficina, en una oficina pública, cuidada, vigilada, que se considera de seguridad nacional, para no dar paso a suspicacias, para no dar espacio a que te quieran ofrecer dinero, que te quieran amenazar. Y eso es un motivo de orgullo decir que ha dado resultado. Yo no, insisto, lo digo públicamente, no acepto eso. No acepto porque el presidente nos instruyó con mucha claridad a que cambiáramos el modelo y el modelo lo estamos cambiando y nos está dando resultado. Insisto, como ser humano, pues todos tenemos temores, normal, pero en este sentido no tengo miedo en términos de lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo correctamente, porque tenemos la ayuda, insisto, de las Fuerzas Armadas y sobre todo porque estamos demostrando que en el país pueden cambiarse el tipo de administración, no solo en las aduanas, sino en otras áreas. Y el compromiso del presidente con el tema, que me imagino que es un elemento clave. Pues mira, yo creo que cualquiera lo entiende. Cuando el presidente pone un tema en la mesa de discusión y pone un énfasis de cuidar ese tema, pues hay una relación, digámoslo, más sobresaliente, hay una vigilancia, un seguimiento por parte del presidente que, hay que decirlo, el presidente es muy dado a darle seguimiento a los temas que nos encarga y entonces eso se convierte para nosotros, para bien, en una ventaja para poder empujar los temas. Horacio, yo te agradezco mucho que hayas venido hoy al Octágono. Hace tiempo que tenía
interés en saber qué estabas gracias a ti, haciendo Hernán. en esta área y de verdad muchas gracias. Gracias, no a ti. Estamos como siempre a la orden. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también por su atención.